Informativo Mira TV. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su amable audiencia. Hoy estamos súper contentos de darle la bienvenida a un gran amigo, a un excelente profesional que nos tiene acostumbrados a ofrecer su visión del mundo a través de líneas sencillas, de colores y de formas que desde alguna perspectiva se llaman caricaturas, pero para otros son arte. Y precisamente con él vamos a estar conversando. Se trata de nuestro amigo Fernando Pinilla. Él es caricaturista, escritor y conferencista. Además, bueno, ha trabajado en muchísimos medios de comunicación social, ha sido acreedor de premios importantísimos, como por ejemplo el ganador del premio Pedro León Zapata en el 2014 y otros de carácter internacional. Actualmente, después de trabajar en la mayoría de los medios más importantes impresos en nuestro país, con su visión del mundo a través de las caricaturas, actualmente está trabajando y publica sus trabajos en el Diario de las Américas en Miami, El Tiempo de Washington, es colaborador además de diferentes medios, tanto digitales como impresos, en fin, un hombre prolífero, muy productivo, y que todavía inquietamente está buscando más cosas que hacer. Pero además, como les decíamos inicialmente, es escritor, tiene en su haber más de 5 publicaciones, otras en la mente y borradores, en fin, con apenas 3 décadas y algo más de vida, este caballero nos ha ofrecido una gran cantidad de testimonios de su mente a través del arte. Gracias por estar aquí. Daxi, gracias a ti por haberme invitado, de verdad qué orgullo y poder estar acá a conversar y que tengamos esta charla amena en los próximos minutos. Mira, yo me siento muy contenta porque en realidad yo siempre he admirado muchísimo, obvio, aquí tú te ganaste un premio de uno de los caricaturistas más importantes de nuestro país, como lo fue Pedro León Zapata, que tenía una visión del mundo distinta, increíble, única, que yo profunda. Creo que, exacto, profunda, con unos toques de abstractismo, y una simplicidad que wow, o sea, cómo mostrar, que yo creo que es precisamente uno de los factores y características más importantes de la caricatura, es mostrar sentimientos, es mostrar lo que significa la esencia humana a través de líneas cortas. Tal cual, sí. Fíjate que yo creo que Pedro León Zapata fue uno de los grandes, digamos, maestros en esa frase que dice que menos es más. Y él lograba unir de forma increíble la imagen, la palabra, hacerlas un solo concepto, un solo mensaje, pero un mensaje tan poderoso que de verdad yo creo que es muy difícil emularlo. Y querer emularlo también es caer en un error. Yo creo que cada uno también tiene su ADN y tiene que buscar la forma de transmitir, aprender. Pero emularlo es muy difícil, es decir, ¿qué he intentado yo en esta evolución? Admirarlo. Claro, lo admiro y somos ver que sí se puede. Distintos. Claro, ojo, yo lo conocí al maestro Pedro León, lo conocí hace muchísimos años, comenzando yo como caricaturista, después lo pude ver ya, digamos, ya afianzado un poco más en mi trabajo y conocerlo a él, tanto como a su esposa. Es más, estuve en su homenaje en la UCB, fue muy bonito hacerle un homenaje, lamentablemente póstumo ya después, pero esa escuela que era él viviente, escucharlo hablar, era increíble, ¿no? Un maestro y para analizar todos su trabajo, su trabajo a diario, y yo tengo libros de él y verlo, wow, es increíble, ¿sabes? He aprendido muchísimo más, como te digo, mi trabajo tiene su ADN, su propia identidad, pero siempre siguiendo algunos lineamientos de él. Somos estilos totalmente distintos, pero claro, esa esencia vive en nosotros y en cada uno de los caricaturistas de Venezuela. En el caso de la caricatura de nuestro invitado Fernando Pinilla, es una caricatura de líneas, pero también de color. Sí, claro. Ojo, yo comencé en blanco y negro muchísimo porque publicaba con La Región y La Voz. Porque eran tiempos, pues. Claro, y la página, y a pesar de que el periódico era color, habían páginas que eran en blanco y negro y justamente Opinión caía en blanco y negro. O sea, yo comencé haciendo las caricaturas con mucho color y lamentablemente tuve que emigrar pronto al blanco y negro porque no... Ubicaban en la realidad de la practicidad del trabajo. Claro, y a veces había mensajes que en colores tenía sentido los colores, valga la redundancia, pero en blanco y negro se perdía el mensaje. Entonces tuve que adaptarme a trabajar en una tonalidad totalmente muy tradicional de la prensa, porque además, vamos a estar claros, durante siglos la prensa ha sido blanco y negro. Creo que de finales de los 80 para acá es que comienza a haber o a estar el color en muchos de los medios de comunicación impresos. Entonces,
fue para mí adaptarme a eso, pero después, bueno, estos medios digitales me han permitido también hacer otras cosas, explorar el color. Además llegué a medios internacionales que sí estaban en colores y eso me abrió un poquito el abanico de opciones. Fíjate, tú que estás hablando algo de historia en cuanto a los medios impresos, la caricatura tiene la característica de haber sido en la historia del medio impreso, de los periódicos específicamente, la puerta de entrada de la imagen. Claro. Que hoy es fundamental en la mayoría de los medios. Claro. La imagen, estamos en una era de la imagen, pero en aquella época era más que todo las palabras, las letras, y esa imagen que se podía observar en los medios impresos era la caricatura. Claro, y la ilustración como tal. Fíjate que, por ejemplo, en el caso venezolano, hubo un medio que fue muy famoso, que era el Cojo Ilustrado. Bueno, su mismo nombre lo dice, el Cojo Ilustrado. El Cojo Ilustrado evidentemente tenía muchísimo texto, pero lo que eran publicidades, lo que eran artículos, ¿habían fotografías? Sí, habían fotografías, pero el grueso de la tripa del Cojo Ilustrado eran ilustraciones y caricaturas. Bueno, y ahí ilustraban los grandes, Leoncio Martínez Leo, creo que, si mal no recuerdo, creo que Joaquín también llegó a ilustrar en el Cojo Ilustrado, no sé si también ahí o en Fantoches, tengo que buscarlo. Pero sé que, por ejemplo, Leoncio sí hizo mucho trabajo para el Cojo Ilustrado y eran ilustraciones exquisitas en blanco y negro a pura tinta, ¿sabes? Era una obra de arte. Precisamente eso me gustaría que fuese nuestra próxima pregunta. ¿Dónde está el límite entre un dibujo y una caricatura que pudiese convertirse en una obra de arte? Es una buena pregunta, ¿sabes? Lo que pasa es que la caricatura siempre ha sido vista, lo conversaba esta vez con un amigo, como un arte menor por los grandes maestros, sobre todo en el pasado, ¿no? La veían como un arte menor, más allá de que la caricatura es una hija del arte como tal, de la pintura. Es más, si tú te pones a estudiar... El génesis de todo. Claro, si tú te pones a estudiar, por ejemplo, la caricatura personal, la que exagera rasgos, era el ejercicio en las grandes escuelas de Florencia de los alumnos que estaban haciendo retratos. Entonces en los momentos de stand-by, bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a soltar esa mano, hace caricaturas. No tenían, el concepto de la caricatura no existía como tal, pero ya el ejercicio estaba, ¿sabes? Estaba, claro. Es una forma además de hacer humor. Es más, hay muestras de caricaturas desde la antigua Grecia, desde el antiguo Egipto. O sea, la caricatura como arte, como género. Desde las caricaturas rupestres. Claro, sí, el arte rupestre el como ser tal, humano sí. Arrancó caricatura. Entonces, la caricatura siempre ha sido vista a veces como un arte menor, pero maestros como el maestro Zapata, yo creo que el propio Quino con Mafalda, hay piezas de Quino, caricaturas, viñetas, que son consideradas obras de arte, ¿sabes? Que no pueden ser separadas porque el mensaje o lo que transmiten o lo que lleva, además de la fama de quien la hace, que le precede a la obra como tal, dices, no hay forma de minimizarla y pueden ser valoradas tal cual como una obra de arte de un gran maestro, una pintura. Porque hay que verle, Pinilla, la cara a poder transmitir un mensaje que no sea escrito. Tal o sea, cual. primero, bueno, los códigos, ¿no? Sin códigos, Claro. sin códigos, o sea, solamente que una persona vea una imagen y le transmita Claro. justamente una idea a la mente. Fíjate, yo uso mucho palabras y a veces, como te dije, emulando un poco al maestro Zapata, he ido cada vez disminuyendo la cantidad de textos para hacerlas cada vez más directas y más minimalistas, más simplistas en cuanto a su concepción. Pero, por ejemplo, yo admiro mucho a un ilustrador y caricaturista argentino que se llama Ángel Boligán, que es una maravilla el trabajo de él, porque él no usa una sola palabra. Y tú ves sus ilustraciones y sus ilustraciones transmiten tanto. Y no tienes que leer el texto que acompaña muchas veces porque nada más la ilustración ya te dijo todo. ¿Tú crees que es un don el poder hacer caricaturas? Es un don. Suena es algo un poquito, que se puede aprender. va a sonar engreído, Okay. pero sí, yo creo que todos nacemos con capacidades distintas, ¿sabes? Hay gente que tiene capacidad para la matemática, que tiene capacidad para el verbo, para la actuación, para la música, que tienen voz. Yo digo que la caricatura, el dibujo como tal, no solamente dibujar, porque hay muchas personas que dibujan, sino el hecho de conceptualizar, que es tan complicado. Ojo, también es un ejercicio diario. Por ejemplo, comparo mi trabajo de hoy con el trabajo de hace 15 años y yo siempre digo, gracias a los materiales que me publicaban, porque definitivamente a veces veo obras que no me gustan y digo, por Dios, ¿cómo me publican? Esa es la época del preescolar. Claro, yo soy muy crítico con mi trabajo. Entonces, claro, ver los trabajos de hace 15 años, para mí a veces, hay unas que me encantan, otras que digo, wow. O sea, esta iba muy bien, por favor, olvidemos que existió. Ahora fíjate, tú estás hablando de algo muy interesante y que me lleva a una pregunta. ¿Dónde está, en qué parte de la mente están esas imágenes que se convierten en caricaturas? Podríamos nosotros recordar esa película de Sherlock Holmes que
que él en su mente hacía la deducción de todas las cosas. Claro. Eso pasa en la mente de un caricaturista, ¿qué hay allí? Sí, bueno, además de, como dice mi novia, los dibujitos ya están actuando en tu cabeza, los muñequitos. Ahí tienes un... Pero sí, fíjate, en mi caso, por ejemplo, yo creo que la inspiración está en todas partes, ¿no? Lo que pasa es que creo que la mente, ciertamente, como tú dijiste, no quiero hablar de don porque suena feo, suena así como que tienes un don. Bueno, no, pero hay una capacidad, de de ver cosas de repente rápido, ¿sabes? De agarrar ideas rápido y de conceptualizarlas y visualizarlas. Eso siempre para mí ha sido una facilidad, no solamente en la caricatura, sino a la hora de escribir también. Es decir, que con poco material genero cosas, ¿sabes? Entonces, te pongo ejemplos, no sé, me pasó hace mucho tiempo con alguna caricatura que escuché una frase de una persona y la frase la voy escuchando, voy de al lado y escucho una frase y la frase enseguida me hace un clic, ¡pap! Y se convierte en una imagen. Cuando tú vas a esas conferencias internacionales en París, en otros países, ¿qué te provoca decir? O sea, ¿cuál es la jugada ahí para un hombre como tú que tiene esa mente, ¿no? Esa imaginación y que de alguna manera plasma esas ideas para que cualquier persona, si no tenga una formación que es el periodismo blando, pueda decodificar tu mensaje? Yo creo que eso es fundamental, es algo que se masifica. Claro, yo trato de que mis imágenes primeramente sean muy claras, ¿sabes? Que no tengan ese trasfondo, porque a veces también a nosotros los seres humanos nos encanta sentirnos por encima de los demás. Entonces quiero conceptualizar un trabajo que sea casi que inentendible, porque nada más lo entiendo yo y el que lo entiende es porque es muy inteligente. A mí me parece que los brutos no lo entienden. A mí me parece que es una falta de respeto, ¿no? Claro, porque claro. Además la caricatura es un género muy ligado al pueblo, ¿sabes? A la persona de a pie. Yo soy gente de a pie. Las caricaturas nacen en el abasto, nacen hablando con los amigos, ¿sabes? No es algo elitesco ni es algo, no es física cuántica. O sea, esto es caricatura pura, es vivencia diaria. Entonces, cuando uno está afuera hablando con otras personas, trata justamente de que las personas se entiendan tu contexto, primeramente, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estuve en París el año pasado, estuve trabajando y hablando, no era un tema muy agradable, pero era la crisis sanitaria venezolana, desde el punto de vista del humor, cómo la manejábamos nosotros, porque fue una conferencia que hicimos con Médicos Unidos de Venezuela en Francia, en París, y eso es una ONG. Entonces resulta que con ellos queríamos hablar justamente de eso, y yo estaba dando la conferencia, que por cierto era traducida al español, al francés, tenía aquí a mi traductora, ella me agarraba la pierna cuando me emocionaba, porque como tú ves, yo hablo fluido, hicimos varios ejercicios, porque me decía, tengo que traducirte, pero no te me vayas tampoco, claro. Entonces ella me decía, cuando yo me emocionaba, ella me agarraba, ya va. Estábamos aquí en la mesa. Y atrás, en unas pantallas, salían las caricaturas que evidenciaban o que reflejaban la crisis sanitaria venezolana. Entonces, claro, la gente sí al final creo que se identificaron cuando tú explicas el contexto, cuando tú además les haces sentir esto, ¿sabes? Vuelvo y te digo, la caricatura eres tú, soy yo, es el señor que atiende el abasto, somos todos, ¿sabes? Porque es un retrato humorístico, es un retrato satírico de nuestra propia cotidianidad. Entonces, eso hace que el lenguaje sea mucho más sencillo de entender, no importa el idioma. ¿Un caricaturista siempre debe ser humorista? ¿Crees que siempre debe No, sabes, ese es un tema que yo siempre lo he discutido, porque a veces la gente malinterpreta que la caricatura es un chiste, y no estoy diciendo que el chiste sea malo, el chiste es muy bueno, ¿sabes? Hacer reír es muy bonito, pero a veces la caricatura quiere también evidenciar tristeza con ironía, ¿sabes? No siempre quiere la caricatura reflejar humor o que te rías de un tema. Entonces la gente a veces malinterpretan y dicen, pero por ejemplo, cuando he tratado caricaturas sobre el tema del tapón del Darién y esto que está pasando con los migrantes, que si muere un niño, cuando han intentado migrar. Más bien son tristes. Claro, entonces son crónicas. La caricatura es una reflexión muchas veces y no necesariamente tiene que transmitirte una risa. O esbozarte una risa, más allá de que tengas una cierta carga irónica, ¿no? Porque siempre va a haber una carga irónica y la ironía no siempre es risible. O sea, yo por ejemplo hice una caricatura con una frase que tuvo un político muy conocido acá en Venezuela, que dijo un día, el show debe continuar después de una tragedia horrible, y yo hice una caricatura en la que salía una viuda al lado del ataúd y decía, el show debe continuar, llorando. O sea, la caricatura no me estaba burlando de la viuda ni del caso, me estaba burlando de la ironía del político
de llegar a decir semejante frase después de una tragedia que había costado muchas vidas. De la falta de empatía, claro, y de comprensión de la cuestión humana. Claro, uno tiene que tener, además de todo, el tacto. O sea, yo creo que el político, muchas veces ellos se ofenden, los políticos de lado y lado. Yo no estoy hablando de que político de lado y lado se ofenden porque ellos esperan que tú digas lo que ellos quieren, y cuando los criticas, entonces... Bueno, ese es el drama del ejercicio del periodismo en realidad en el mundo, y históricamente toda la vida ha sido así, en todos los gobiernos y en todas las épocas. Por eso te digo. En la próxima parte me gustaría, Fernando, que pudiésemos conversar acerca de esa parte literaria, de toda esa parte bella y creativa que tienes en tu haber, y bueno, los libros que están allí en el mercado, y además de tus nuevos planes. Sigan con nosotros en la próxima parte. Informativo Mira TV. Fernando Pinilla sigue aquí con nosotros. Fernando es caricaturista, escritor y conferencista. Y justamente el tema, digamos que esa área de la parte literaria de nuestro invitado es lo que quisiera conversar con él. Bueno, yo me siento muy feliz y orgullosa porque él ha sido editado, o sea, sus libros han sido impresos por grandes editoriales a nivel mundial. Y bueno, actualmente sabemos pues que han habido cambios, ¿no?, en el mundo literario, porque en el mundo comunicacional han habido cambios muy importantes, y justamente en esa ola se montan o se deben montar todos los creadores. Bueno, mira, primero cuéntanos esa génesis de Fernando, escritor, literario, porque una cosa es una caricatura, otra cosa es escribir un libro. Sí, tal cual. En mi caso yo creo que siempre, yo siempre lo digo en las conferencias, la palabra siempre ha estado muy ligada conmigo a mi trabajo. Cuando doy conferencias a veces en universidad, yo lo digo a los muchachos, hay una conferencia en la que hablo mucho de la imagen y esa relación intrínseca con la palabra, porque yo siempre hago un ejercicio a las personas a veces en las conferencias que le hago, mira, cierren los ojos, vamos a relajarnos, vamos a imaginar que estamos en una playa, que está la arena blanca. ¿Pueden ver la arena blanca? Sí, sienten el calor, el sol, el cielo está azulito, el mar es transparente, y cuando ven los pies, cuando ven sus pies, ven como el agua suavecita. Imagínense que es el agua como los roques, ¿sabes? Y tienen una piña colada en la mano, y qué rico, y la gente todo el mundo comienza con el chalequeo, ¿sabes? Como buen venezolano. Ah, qué rico y tal. Ok, abran los ojos, chévere. ¿Qué utilizamos para poder visualizar esas imágenes? Palabras. Si tú no usas palabras, no hay forma de que las imágenes te fluyan en la mente. Si yo te digo a ti palmera, tu cerebro, palmera. Si yo te digo a ti atardecer, atardecer. Conozco el código. Entonces, ese código creo que ha estado, por lo menos en mi caso, pues no puedo hablar de los procesos de otras personas, pero por lo menos en mi caso, ha estado siempre ligado. Es decir, yo desde chamo, bueno, yo a los 18 años comencé a trabajar con el Ministerio de Educación en la revista Tricolor, no la que editaba o que comenzó a editar después la cadena Capriles, que era la cadena Tricolor, sino el Tricolor del Ministerio de Educación, que era una revista que tuvo más de 50 años editando para los colegios, para los liceos, y que tenía contenido educativo, y era ilustrado, y muchos de los grandes ilustradores de Venezuela pasaron por esa revista. Yo llegué ya en las postrimerías, pero bueno, fue un honor haber podido, sí, claro, fue un honor ilustrar para ellos, y me da mucha risa porque yo llegué con 18 años. 18 años. Yo llegué, toqué... ¿Te acuerdas cuánto te pagaban? Oye, creo que eran 200 bolívares por cada lámina ilustrada, por página ilustrada. Y de los viejos, claro, de los de aquella época. Era platica. Pues. Sí, que era platica, claro, no se cuadraba, no te creas. Entonces yo para mí, que tenía 18 años, era un dineral. Yo recuerdo que llegué y le digo a la profesora Aventura Hansen, que era la directora en aquel momento de la revista, una gran amiga todavía hoy en día, le digo, mire, yo soy ilustrador, llegué con mi carpetica, dime tú, 18 años, ilustrador. Con tus dibujos. Dibujitos en acuarela, tal, y le muestro. Y ellas siempre se reían porque decían, a nosotros nos impactó que un muchachito llegara a decirnos y a ofrecer su servicio. Y cuando vemos que tu trabajo era bueno, o sea, no, evidentemente, faltaba muchísimo, todavía me falta muchísimo por recorrer. Imagínate, en aquella época, estaba como tú dijiste en el Génesis. Resulta que ellas me dieron la oportunidad, pero el primer encargo era, bueno, chévere, tenemos 2 páginas libres, necesitamos un cuento sobre el agua, que sea ilustrado y sea escrito. Y yo como mi mamá me dijo, cuando usted le diga algo, usted diga, sí lo sé hacer. Agarré y dije, sí lo sé hacer, y me lancé a escribir mi cuento. Obvio que ellos me corrigieron detalles gramaticales, de ortografía, de cosas, porque obvio, era un niño recién graduado de bachiller. Pero le echaste pierna, la parte, digamos, conceptual del cuento. Y ahí fue cuando entendí que yo podía escribir.
¿sabes? Que tenía cosas para contar, además de la caricatura o del dibujo. En aquel tiempo no tenía conceptualizado todavía la idea de ser un caricaturista de opinión, pero sí sabía que podía ser un ilustrador y que podía escribir. Después de eso comencé a esbozar ideas, ¿sabes? A escribir ideas y así, tal cual como esbozaba un dibujo, esbozaba una idea. Y de un dibujo nacía un cuento, o de un cuento nacía un dibujo, ¿sabes? ¿Y tu primer libro? Bueno, mi primer libro lo edité yo mismo, se llamaba Alvin y las gemelas caramelo, era un cuento navideño, eso fue en 2006, registré una editorial, hice todo, en aquella época te daba hasta para eso, o sea, registré mi editorial yo mismo. Tú venías con todas las baterías. Yo ilustraba en editoriales escolares y con la plata vine que ganaba, me daba para vivir y agarré y registré una editorial, ¿sabes? Con todas las de la ley y edité mi primer libro. Hoy lo veo también y me río muchísimo porque eso sí, yo lo vendí en Tecniciencia, las novedades, en aquella época que había tantas librerías en Venezuela, todas me abrieron las puertas, ¿cómo se llama? Compumol, una cantidad de negocios me abrieron las puertas para vender mi libro, ¿no? Y yo me sentí muy orgulloso de eso. Y había muchas imprentas en Caracas. Claro, bueno, la imprenta que a mí me imprimía, o sea, es una belleza. Tú ves el libro y la gente pensaba que el libro era importado. Había unas bellezas de trabajo acá. Entonces, ese fue el primer libro, pero de eso, como yo trabajaba con editoriales escolares, eso fue un paso, era casi que lógico, ¿no? Estando con editores, estando con ellos, comencé a escribir mis cosas y yo muy disimuladamente le decía, mira, te puedo mostrar mis borradores, claro. Empecé a mostrar mis borradores e inicialmente no salió nada, ¿sabes? Como a veces sucede en la vida, ¿no? Claro. No, todavía no, tenemos el proyecto, espérate un poquitico, mejor ilustra. Ok, ilustro. Sigue dibujando. Sigue dibujando, sí. Y en el 2013, por fin, Daxi, un día me dice uno de los editores, de Ediciones Cobo, me dice, Pinilla, tenemos una nueva línea editorial, o una colección de narrativa y queremos sacar cuentos y queremos utilizar alguno tuyo. ¿Tienes algunos materiales de esos que nos presentaste hace varios años para ver? Yo llegué y los actualicé porque obviamente eran textos viejos, los actualicé. Y que es lo mejor para los escritores, dejar dormir algo después y verlo, revisarlo al tiempo como que si fuera de uno. Esa es una técnica buena para corregir. Eso fue espectacular y esa emoción de que te publiquen es una belleza. Sí, ¿verdad? Claro. Verlo en ¿qué? ¿Y tu nombre? Ojo, hasta no lo leo. Da flojera leerlo. ¿Sí? No por flojera, sino porque yo soy muy crítico con mi trabajo. Y después entonces va a decir, no lo vuelvo a hacer. Aquí debo haber dicho esto, aquí debo haber dicho lo otro. Y yo, no, mejor, yo a mí me entregan el libro, o sea, cuando está el proceso de corrección, claro, lo leo, lo releo. Pero cuando ya se entrega el manuscrito y me dan el libro impreso, olvídate que yo no lo leo. A no ser que me pidan en un evento o algo, léete una página. De resto no leo el libro completo. Y después los otros libros. Mira, bueno, que fue una seguidilla, eso fue 2013, fue un año para 2013, 2014 y 2015 para mí fueron años magníficos porque publiqué La Hada de los Castigos, que fue el primer libro. Siguió El Misterio del Bosque, todos son libros juveniles escritos e ilustrados por mí. Después siguió Fausto Marden, que es un libro que lo amo porque además nace estando en una reunión con unos amigos en Chichiriviche y estando en el mar me inspiró, lo que te digo, las ideas están en todas partes. Cuando el mar me estaba golpeando en los pies, yo decía, pareciera como que me estuviera acariciando. Yo estaba tan feliz con ese día en la playa, yo decía, el mar pareciera que me estuviera acariciando. ¡Pop! Se me prendió la y empecé a escribir el borrador del libro. Después de eso escribí una novela negra, que es el Susurro de la Mariposa, que también la edita Cobo. Y ya posteriormente, en 2017, Editorial Planeta me dice, Pinilla, ¿tienes algún material para que publiques con nosotros? Yo decía, imagínate, Editorial Planeta, ya era hablar palabras mayores. Claro. Y tenía un cuento desde 2007, porque querían un cuento infantil, pero bien infantil. Y yo tenía un cuento que se llama El Gato Glotón, que nació de mis gatos, que tenía en la casa en aquel momento. Y yo vengo y lo agarré, lo busqué, lo desempolvé, arreglé lo que tenía que arreglar, lo leí, acomodé algunas cosas de las ilustraciones y le presenté el proyecto a Planeta, porque además era un cuento que a mí me encantaba y que se lo había presentado a Cobo, y Cobo, como no tenía espacio para cuentos infantiles, no me lo había aceptado. Y apenas se lo presento, quedaron encantados y me dicen, publica, vamos a arreglar algunas cositas en cuanto a la diagramación, tal, pero este es el hombre. Chama, cuando saqué ese libro, para mí eso fue maravilloso, increíble, ¿sabes? ¿Y qué pasa hoy en día en Venezuela con esas editoriales? Mira, lamentablemente, tanto Ediciones Cobo fue la primera en caer, quebró, y después siguió el tema de Planeta, que Planeta quiebra en Venezuela también, quiebra, que es un hecho sin precedentes. Planeta sigue editando en España, en Colombia, en Argentina, en todas partes. Pero en Venezuela quebró y lo que quedó nada más fue el fondo editorial para venderse en las librerías y terminar de salir con lo que tenían. Una crisis evidentemente por el tema papel, por el tema también de la asignación de divisas en aquel momento cuando existían aquellos famosos Cadivi, Simadi, no sé qué cosa. Mira, un libro que se sacaba, por ejemplo, en Cobo,
tenía que ponerse, además obligatoriamente este libro fue comprado, el papel utilizado fue comprado con dólares Simadi, por decirte algo. Y entonces ellos, por ejemplo, ellos compraban el papel, por decirte algo, en dos dólares, ellos tenían que vender el libro y el libro costaba 1.50, estamos aquí poniendo ejemplos. Así pasaran 10 años, hasta que no se acabara ese tiraje, el libro tenía que venderse en 1.50. Y te imaginas que la inflación fue acabando con eso. No, es más, no pudieron seguir así. Claro, porque llegó un punto en que ellos tenían bobinas de papel que traían de Canadá, porque además el papel era importado, o siempre ha sido importado, pero las bobinas de papel que llegaban de ellos decían, es más rentable hacer resmillas de papel para venderlas en nuestra librería que editar libros. Wow, qué triste, ¿no? Qué triste. Entonces, a eso se dedicaron, comenzaron a hacer eso porque evidentemente la crisis los obligó a ellos bueno, y tanto así que terminan quebrando. O sea, y es dramático porque no solamente es un tema de los autores, es todo un gremio completo editorial que quedó acéfalo. Que quedó acéfalo. Por eso es que en Venezuela hoy no hay librerías. En Venezuela no hay, y las pocas editoriales que quedan son muy valientes, ¿sabes? Porque además tienen tirajes cortos, no tienen pocos, claro, es muy complicado. Entonces, para mí fue muy fuerte, pero gracias a Dios existen soluciones. Toda la vida tiene soluciones. Opciones, claro. No es lo ideal, porque yo creo que todo tiene que caminar. Las opciones digitales, ahorita hay grandes editoriales digitales. Claro, y fíjate, por ejemplo, el servicio de Amazon es brutal. El Kindle. Amazon, sí, ellos tienen, bueno, ellos se llaman Kindle Direct Publishing, y ellos te ofrecen no solamente la versión digital como tal, sino además imprimirte. O sea, sí, eso es una maravilla. La puede comprar impreso, claro, entonces, y desde un libro, y con unos precios que tú no puedes... Que sacándole la copia sale más cara. Parece mentira, sacas copia y te arruinas, más acá en Venezuela. Pero entonces para mí ha sido una gran ayuda porque muchos de los libros están en Amazon y a la hora que yo hago un evento, traigo mis libros, ¿sabes? Los puedo tener físicamente sin tanto problema y cuando, por ejemplo, ahora que estuve en Europa, mi último libro que saqué, que es un libro recopilatorio de mis caricaturas en la prensa venezolana, lo pudimos vender en España, lo pudimos vender en París con una facilidad y con un precio sin problemas y está presente cuando tú lo colocas en Amazon, sabes que estás en Amazon, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Australia. Estoy enamorada de las tecnologías de la información. Total, son una maravilla. La globalización de la información es algo maravilloso. Claro que sí. Si se sabe aprovechar de la manera positiva, ¿no? Claro que Ahora, sí. quisiera, antes de despedirnos, porque bueno, hay muchos temas que quedaron, pero vamos a seguir con ese tintero activo. Quiero que nos cuentes tus planes, qué estás haciendo, qué estás pensando en estos días acá. Bueno, inmediato, la semana que viene, Dios mediante, voy a comenzar un programa de radio en Altos FM, acá en Altos Mirandinos, un magazine vespertino que va a estar los días lunes, miércoles y viernes de 2 a 4, en el que esperamos hablar de variedades, escuchar buena música y hablar un poquito de humor y entrevistar gente agradable. Espero que puedas estar tú también allá de invitada, que cambiemos el rol. Y estoy muy emocionado porque, bueno, la radio es muy bonita, es una responsabilidad grande. Yo nunca he hecho radio, de verdad lo estoy asumiendo con mucha humildad porque yo no soy locutor como tal de profesión y quiero aprender de la gente que sí tiene experiencia, que sí está ayudándome, asesorándome y dándome mucha fuerza. Vamos, Penilla, que sí se puede. Y para finalizar, ese mensaje, esa condición como venezolano, como hombre pensante, pues, y un mensaje para todo nuestro público que seguramente lo van a tomar con mucho afecto. Mira, yo lo que estoy en este momento es llamando a todo el mundo a querer cada día más a Venezuela, ¿sabes? Y no solamente a querer a Venezuela como país, sino comenzar a asumirla primero como que Venezuela somos cada uno de nosotros. Yo en las conferencias siempre trato de hacer eso, y hasta tengo un monólogo humorístico, por cierto. Y en ese monólogo yo siempre hago la comparación con las neuronas, ¿sabes? Las neuronas no pueden trabajar una solamente, porque si no, no hacen sinapsis, tienen que trabajar una con otra. Si una neurona deja de trabajar, comienza un colapso completo en el sistema nervioso, y me corrijan los médicos que me están viendo en este momento. Lo mismo pasa con los seres humanos. Venezuela no es simplemente un territorio geográfico demarcado que tiene una formita muy cómica, que a veces parece un elefantico. Cuando yo lo digo, parece un elefantito. No, Venezuela es un territorio que está compuesto por millones de personas. Y cada una de esas personas, dentro y fuera de Venezuela, tiene una responsabilidad como venezolano, como embajador. Y el cambio comienza en nosotros. ¿Hay problemas políticos, económicos y sociales en Venezuela? Sí. Pero si nosotros no cambiamos individualmente, el cambio nunca va a ser efectivo, porque si comienza uno, seguramente podemos hacer que otras personas hagan un cambio. Yo siempre invito a las personas que asisten a mis conferencias o que me siguen en mis redes a eso, más allá de que podamos coincidir o no podamos estar de acuerdo en un tema. El respeto por delante, el amor por Venezuela y el compromiso para siempre ser una mejor persona a diario. Muchísimas gracias, Encantadísima de verdad de conversar contigo, que nos hayas visitado. De más está decirte que
esta es tu casa, de hecho pues también tuviste un tiempo acá en Mira TV. Así es. Y siempre pues abiertos a disfrutar de esta encantadora conversación contigo. Claro que sí. ¿Puedo hacer mi invitación para que me sigan por mis redes? Pero por favor, si me pueden seguir en mis redes sociales. Está en las redes, pero por siempre es bueno decirlo, que por favor me sigan, tanto Instagram, Twitter, Facebook, es @fmpinilla, y mi página web es www.fmpinilla.com. Siempre una caricatura creativa y un mensaje. Esa es la idea. Muchísimas por lo menos gracias. la meta. Gracias a ti. Gracias, eres espectacular, me encantó la entrevista. Gracias a ustedes, nuestros queridísimos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos. También mandándole un inmenso saludo a nuestro querido colega Isidro González, quien coadyuvó al éxito y a la coordinación de esta entrevista. Así que pasen una maravillosa jornada.